Buenos días a todos los amigos que se conectan a esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien los saluda en la mañana de hoy para dar inicio a la séptima sesión de este segundo semestre 2020-02 de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, de la Cátedra Atlántico Barranquilla. En el día de hoy vamos a abordar la temática relacionada con los diferentes o el surgimiento de los diferentes pueblos en el partido de tierra adentro en el siglo XVIII, pero concentrados precisamente en una de las zonas geográficas más importantes de nuestro departamento, que es todo el cono sur de nuestro Atlántico para la gente. Y para acompañarnos, como de costumbre, en esta disertación académica, está con nosotros en la mañana de hoy el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio, de esta cátedra de historia institucional. Jorge, muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva transmisión de la Cátedra Atlántico Barranquilla. ¿Cómo estás? Juan Pablo, me alegra verte y que seguimos ahí dando la batalla sobre Contra las pandemias y contra las academias. Sí, líbrame, Señor, de las epidemias y de las academias. Sí, estamos allí haciendo nuestro aporte, pues, a la memoria tan frágil y tan dispersa a veces, perdida muchas veces. Bien, me alegro de estar acá, pues, y continuando, ya estamos a fines de septiembre. ¿Vas a decir algo más, Juan Pablo? No, profe, ya estamos, ya lo presentamos y bueno, en materia. Bastante puntuales, Sí, estamos ingleses. ¿Eh? vamos a Muy entrar. bien, saludo con mucho afecto, cariño a las personas, ¿no?, que se han vinculado y también a las que nos escuchan, ¿cómo se dice?, después que haya pasado todo, ¿no? O sea, existe esa posibilidad, ¿no? De alguna manera queda registrado esto y cualquier persona puede ver esta reunión después, cuando tenga tiempo la persona, ¿no? Entonces, sí, saludamos a Roberto Noguera, ¿ya? Que está en Sabana Larga, y Samuel Whipple, un viejo amigo, más bien interesado en la literatura, ¿sí? Y Rafael Arteta, gran abogado. ¿Cómo está Rafael, no? Para algunas personas. Siempre tengo la esperanza de que personas que nunca asistieron y personas que no nos conocen se vayan incorporando, ¿no? Personas nuevas, por ejemplo, Cris Astudillo, no me acuerdo. De eso se trata, ¿no? De que más gente se interese por este tema, como diríamos, medio esotérico, ¿no? Es un tema extraño, el de la memoria histórica del Departamento del Atlántico. Y más aún del sur del Atlántico, ¿sí? Porque, o el sur de tierra adentro, ¿no? Así que lo llamaron los españoles a esta sección del país. El Departamento del Atlántico, el primer nombre que tuvo fue precisamente tierra adentro, ¿no? Entonces, pero tierra adentro, como lo vamos a ver, tiene dos partes, ¿no? Una es el norte de tierra adentro y otra es el sur de tierra adentro. Esa línea divisoria tiene varios determinantes, ¿no? El primero es desde el punto de vista geográfico y geológico también, y también climático, ¿no? En el sur del Atlántico hay mucha agua, la del río Magdalena, y también la lluvia. El sistema de lluvias del sur es bastante distinto al norte de Tierra Adentro. El norte de Tierra Adentro recibe con más fuerza los vientos alisios que han depositado su humedad en la Sierra Nevada, ¿no? Y cuando llegan acá, entonces ellos vienen ávidos de humedad y resecan y sacan humedad de todos los arbolitos, de todo lo verde que hay ahí donde hay algo de agua, y a los árboles los pone sequitos a todos, ¿no? A los robles, los camajurú, salvo el árbol que llaman cují, ¿ya?
que sería el trupillo. El trupillo es el único árbol que no se deja que le quiten su humedad, ¿no? Se, Curiosamente, de esa cosa geográfica del mismo pueblo, parece que Cují debe ser una palabra indígena, un vocablo caribe o arawak, y entonces cuando llegué aquí a Barranquilla hablaban de Cují, entonces decían Cují así, o sea que estaba muy apretado, no quiere brindar una cerveza o no quiere compartir lo que tiene. Entonces el Cují no está dispuesto a compartir su humedad con el aire que llega desde el norte y seco, ¿ya? Pero el sur del Atlántico tiene otro sistema porque ya el aire ya va más húmedo y no está tan ávido de... Y también por el sistema de las nubes también, ¿ya? El sur del Atlántico llueve más porque el frente entre la cuña de aire frío del norte del Atlántico, del Mar Caribe, se incrusta, se pone por debajo, ¿no?, de la masa de aire caliente que viene del sur, desde Mompox. En Mompox la evaporación es muy grande, ¿no? Entonces las nubes cargadas de humedad se vienen hacia el norte. Pero cuando hay mucha brisa, esas nubes se van hacia el sur. Y a veces entonces, a partir de Sabana Larga ya, entonces comienza el roce. Por eso que en Sabana Larga llueven, digamos, pues, metro y medio de milímetros, ¿ya? 1,5 metros de lluvia. Y Barranquilla, la mitad, más o menos 800. Y Puerto Colombia, el lugar más seco, 400. En el sur llueve bastante, sobre todo en Sabana Larga. Entonces, eso es, o sea, desde el punto de vista geográfico, climático, régimen de lluvias, régimen de vientos, o sea, el sur del Atlántico sí es distinto, es distinto. Entonces, eso es una primera aproximación. Esto que les dije, se lo debo, es memoria oral casi, conversaciones con Carlos Angulo Valdés. Él tenía alma de geógrafo. Curiosamente, dos grandes historiadores del Departamento del Atlántico, que son Carlos Angulo Valdés y José Agustín Blanco. Carlos Angulo Valdés de Tubará y José Agustín Blanco, digamos, de Sabana Larga, Uchiapurí, digamos, atlanticenses, ¿sí? Y ambos fueron a la Escuela Normal Superior en Bogotá, primero Angulo en los años 40, los primeros hasta el 47, y luego del 46 llegó José Agustín Blanco Barros. Ambos fueron formados casi por los mismos profesores, y ambos con alma de geógrafo, ¿sí? Carlos Angulo siempre dijo, yo soy geógrafo, me encanta la geografía, que la utilizó de manera muy oportuna, inteligente, en sus estudios arqueológicos, ¿no? Sobre todo los estudios de suelo y esas cosas. Carlos Angulo conocía muy bien esa temática. Y José Agustín, de todas maneras, ¿no? Entonces, José Agustín, por lo que yo sé, él me dijo, ¿no?, que él conoció todo el departamento de la Atlántico. Fue a todos los rincones, a ver todos los arroyos, o sea, un geógrafo, caminador, y Carlos también. Son grandes conocedores del departamento del Atlántico. Una tarde, medio año, cuando había lluvias, estaba pronto a llover, estábamos en el tercer piso de la Universidad del Norte y salimos un rato con Carlos a tomar un café, algo, y estábamos arriba y yo le hice la pregunta un poco de broma, ¿no? Le dije, profesor Angulo, don Carlos, dígame una cosa, ¿por qué llueve en Barranquilla? Digo yo, una pregunta de climatólogos, ¿no? Siempre hay una explicación por qué llueve o por qué no llueve, ¿sí? Y él me dijo, mira, y me empezó a mostrar, entonces, mira, las nubes cargadas de agua, de esas grandes evaporaciones que se producen en la depresión Momposina, finalmente vienen hacia el norte. Y en el norte, entonces, se encuentran con un frente frío, que es una cuña que se mete debajo. Y en el roce, entonces, puede llover. Por eso, cuando hay brisas, no hay lluvia. Hay otros lugares donde los frentes, Bogotá, por ejemplo, otro sistema de lluvia. Y me explicó él muy detalladamente eso. O sea, eso nunca lo leí en una parte, por eso lo
transmito, sobre todo a las personas que son profesores, pues son cosas que se pueden observar, ¿no? Si hay mucha brisa, no hay lluvia, ¿no? Para que haya lluvia tiene que producirse como una quietud, así, ya sabe uno que va a llover, el campesino sabe eso. Entonces saludo a Cris Astudillo, ¿sí? Y la gente de Polo Nuevo, ¿no? Que ya establecimos en contacto y apenas pase entonces la epidemia, entonces nos vamos a Polo Nuevo, ya, pero ahora con academia, no con pandemia, ¿no? Epidemias, ya. Entonces estamos pendientes con eso. Bueno, eso es respecto al sur, la parte, digamos, pues, sin seres humanos, ¿no? Si se estudia sin seres humanos, el espacio, eso lo hacen los geógrafos y los geólogos también, los biólogos, sí, los ornitólogos, toda la gente que estudia la naturaleza. Entonces, el título que ustedes leen allí, El sur del departamento del Atlántico, historia de una frustración. Ese es un título provocativo, ya, un recurso pedagógico, dicen, ya, porque es una frustración. Es una idea mía, ¿no? Mirando todo, me parece que es una gran frustración de que Barranquilla no haya aprovechado suficientemente al sur del Atlántico, que no se haya, digamos, entrelazado, no se haya unido con el sur del Atlántico, porque Barranquilla está mirando para cualquier parte menos para el sur. Y no me refiero solamente a los dirigentes, porque al fin y al cabo, sobre todo los últimos, digamos que Carlos Rodado Noriega, especialmente Carlos Rodado y Eduardo Verán, ¿no? Y también la actual gobernadora Elsa Noguera, ¿no? El interés por el sur ha aumentado notablemente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ya desde Gustavo, con los gobernadores elegidos, el interés ha acrecentado, ¿no? En publicaciones, en cosas, y también el interés en las inversiones. Y una vez vi una conferencia del gobernador Verano mostrando todo lo que la gobernación del Atlántico, no él mismo, sino la gobernación, todo las inversiones en infraestructura en el sur del Atlántico son realmente impresionantes, la cantidad de cosas. Son calles, colegios, sistemas de alcantarillado, instituciones, hasta universidades. Entonces, ese interés sí ha aumentado en los últimos años, ¿no? De todos modos, creo yo que Barranquilla en su evolución en el siglo, desde el siglo, después de la independencia en adelante, hasta hoy, el departamento del Atlántico se ha tragado al sur, en todo sentido, y no ha mirado al sur. Y eso se nota en la población, ¿no? O sea, de los 2,5 millones, a grosso modo, como dicen, de los 2,5 millones de habitantes de tierra adentro del departamento del Atlántico, 2 millones de habitantes están en el área metropolitana, ¿ya? Y entonces, y el resto de medio millón repartidos en los otros 18 municipios, ¿no? Entonces hay como, diríamos, una macrocefalia, o sea, hay una muy grande. O sea, el departamento del Atlántico es un ser con una cabezota grande, que es Barranquilla y Soledad, ya, y si le agregamos Malambo, Galapa y Puerto Colombia, entonces una cabezota mucho más grande, y con unas paticas chiquititas, ¿no? En el sur, eso es. Y yo creo que eso finalmente se va a superar esa diferencia tan grande, ¿no? Y por muchas razones históricas también. ¿Por qué frustración? Porque hay un desaprovechamiento de Barranquilla del sur. O sea, por mencionar dos aspectos que han sido ya estudiados por los economistas, por los geógrafos, ¿no? Y es que la fuente natural de alimentos de los habitantes de Barranquilla y del área metropolitana debería provenir del sur del Atlántico, ¿sí? O sea, todo lo que es proteína, por ejemplo, ya sea de aves,
crianza, como las gallinas, ¿no? Y otros pájaros más que pueden ser criados también y utilizados, ganadería, con todos sus derivados, ¿no? De la leche, el queso, el yogur, y luego los carbohidratos de yuca, ¿no? Con 3000 años de tradición de estar sembrando yuca, ¿no? La tierra más apta para la yuca es acá, y el ñame, y las frutas que han llegado, como los limones, las naranjas. Lo que hay son posibilidades de alimentación en el sur, sin mencionar la pesca, ¿no? Entonces, ahí veo yo que hay una frustración. No debemos olvidarnos de que el distintivo economista Adolfo Meiser Roca, actual rector de la Universidad del Norte, el año 87 publicó un libro que marcó un punto, ¿sí? Cuando dice de manera de pregunta, ¿por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla? Él hace toda una exposición, un artículo de agosto del 88 en Medellín, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Medellín. Tiene una revista, ahí está ese artículo que ha sido publicado y reproducido muchas veces y ahora está colgado en la plataforma del Banco de la República del Área Cultural de Cartagena. Lo puede leer cualquier persona. 87, sí, es del 87. Bueno, una de las razones que dice por qué fracasó el proyecto industrial de Barranquilla en el siglo XX, perdón, en la segunda mitad del siglo XX, dice él, una de las razones dice la pérdida del liderazgo portuario a partir de 1940 a favor de Buenaventura, ¿no? Una decisión ajena a la costa, decisión que toma Medellín, Bogotá, Cali, pues Ibagué y también los Santanderes, ¿no? Están ellos el triángulo de oro que le llaman en la jerga economista. Y eso es una razón. La otra razón, dice él, es los eslabonamientos, la relación que tiene Barranquilla con su hinterland, o sea, con lo que tiene detrás, que es más que el departamento del Atlántico, es el sur del Magdalena y el sur de Bolívar. Luego las políticas macroeconómicas que favorecían la importación de algodón, por ejemplo, que eso fue dramático, ¿no? Y luego, entre otras cosas, también al fin de la fábrica de textiles Obregón, ¿no? ¿Por qué las políticas nacionales macroeconómicas permitieron que los norteamericanos vendieran un algodón más barato y colocado aquí en el puerto, ¿no? Entonces, eso también afectó la industria acá, porque Textiles Obregón sufrió bastante con eso. Finalmente se cerró en los años 50, ¿no? Y había otra razón más, la relación de Barranquilla con lo que tiene detrás, que la palabra que se ha usado es el hinterland, ¿no? El hinterland. Entonces, siguiendo esa idea, yo preparé una conferencia en un congreso de una institución a nivel colombiano que se llama CIPUR, Estudios Urbanos, y llevé con ese título, ¿no? El sur del Departamento del Atlántico, historia de una frustración. Porque entonces, ya después de eso que dijo Meise, eh, está claro, ¿no? Uno lo ve, ¿no? Uno lo ve. Y la industria de Barranquilla finalmente lo que queda es muy distinta a lo que pudo haber quedado, ¿no? Y yo creo que estamos todavía en eso, de superar esa separación tan brusca, ¿no? Lo que sí es seguro es de lo que haya de producción industrial en Barranquilla, donde puede haber Santa Marta o Cartagena, ¿no? No me refiero ni a petróleo, ni me refiero a carbón, no me refiero a esas cosas, me refiero a una industria doméstica para consumo regional. Si no se transforma el sur del Valle del Magdalena, o sea, el sur, la región Caribe, si no ocurren transformaciones respecto a la tierra y el trabajo, la inversión, las vías de comunicación, no va a haber ningún proyecto económico que prospere en Barranquilla, salvo proyectos externos, ¿no? Como lo fue el puerto de Barranquilla, Puerto Colombia, que es el café que produce eso, como dice Luis Eduardo Nieto Arteta, ¿no? Barranquilla es hija del café. Entonces, se va el café, ¡pum!, y quedamos nosotros allí mirando a ver qué pasaba, ¿no? Lo mismo Cartagena, ¿no? Cartagena, la industria de Cartagena es
refinería de petróleo y otras cosas más, cementos y cosas así. No es una industria pues doméstica, ¿no? Para satisfacer el mercado local. Y Santa Marta tampoco, no veo nada importante realmente. No se sabe de ninguna industria. Al menos Barranquilla tuvo esa tradición y mantiene algunas cosas todavía, pero es muy irregular. Entonces el tema del sur ahí está frente a nosotros y la superación de esa frustración de la relación entre el cabezal, ¿no? La cabeza deforme de Barranquilla, macrocefálica, como dicen, y un sur del Atlántico famélico, abandonado, triste, ¿no? Eso yo creo que espero que se vaya superando, ¿no? Ahora con la pandemia tuve la ilusión quizás de que se iba a hacer algo al respecto, ¿no? Lo que llaman algunos historiadores la oportunidad histórica. Todos los pueblos en el acontecer, pues en ese mare magnum de acontecimientos económicos, políticos, militares, ¿no? Comerciales, de todo tipo, en el proceso histórico cada vez más complejo. De pronto a una región, a un pueblo se le presenta una oportunidad y las aprovecha. Y hay oportunidades que no se aprovechan. Por ejemplo, la oportunidad que tuvo Barranquilla de convertirse en el primer y único puerto internacional de Colombia a partir de 1850 hasta 1950, digamos. Eso fue una oportunidad histórica que la aprovecharon. Entonces, por eso la palabra oportunidad. A nivel planetario y global, me parece que la crisis del coronavirus era una oportunidad histórica. Pero por lo que veo, no veo que se vaya a aprovechar eso. O sea, los discursos que escucho a nivel local, nacional, también continental, latinoamericano, europeo, es que todos están viendo a ver cómo regresan a lo mismo. Entonces, yo creo que ya se pasó esa oportunidad, ¿no? Que nunca, además, nunca se sabe. Ese es el sur, ese es lo que me motiva entonces a hacer esto, ¿no? Y el ejercicio que hice, ¿no? De presentar esa ponencia que fue aquí en la Universidad del Atlántico, septiembre del 18 fue eso, sí. Septiembre del 18 fue un evento a nivel nacional, comprometido la gobernación, la alcaldía, fue un evento enorme que funcionó en la Universidad del Atlántico, en La Habana, y yo di mi conferencia, pues, una programación muy grande, yo no alcancé a ir a todo, fui a algunas conferencias, ¿no? Y el tema era ese, ¿no? El tema era de alguna manera la relación de las ciudades con su hinterland, ¿no? Que es diferente en cada lugar. En el caso de Antioquia, pues Medellín está en el corazón y alrededor tiene todo. Su hinterland está alrededor, ¿no? Bogotá también tiene alrededor. Pero Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, sobre todo Barranquilla, tiene ahí el océano, atrás, o sea, efectivamente Barranquilla sí tiene su hinterland. Ya, por eso el título entonces, el sur del departamento del Atlántico, historia de una frustración. El próximo semestre, tal vez, si las cosas se dan, habría que invitar a algún funcionario de la gobernación, de infraestructura, ¿sí? Para que nos muestre acá, en este escenario, ¿no? Académico, lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Yo creo que es bastante, bastante. Yo el año 79-80, es decir, 79-80, yo fui a Usiacurí. Yo salí de Barranquilla, de pronto llegué a Soledad y yo no conocía, ¿no? Y por camino de tierra, finalmente, en un jeep, en un campero, finalmente llegué a Usiacurí acompañando a mi suegro, que él era exportador de las artesanías de Ilaca, de Usiacurí. Comparado con ahora, es muy distinto, ¿no? O sea, si hay cosas que han evolucionado en el departamento del Atlántico, son las vías de comunicación. Y me parece que, pues, y continúan, ¿no? Aquí detrás mío de mi casa están haciendo un convoy aquí en la playa, en la entrada del corregimiento de la playa, para conectarse con eso que llaman la circunvalar de la prosperidad y esas cosas, ¿no? Cartagena, en fin.
Yo creo que eso sí ha cambiado, ¿no? Lo que no ha cambiado es quizás la estructura mental, diría Brodel, de nosotros, los que vivimos en Barranquilla, que somos reacios a ir al sur. Una persona con plata piensa en Miami, piensa en Bogotá, piensa en Medellín, piensa en Cartagena, piensa en Santa Marta, una isla del Caribe, Aruba. Pero planear una actividad turística de una familia con carro, con camioneta, con dinero, de ir al sur de la playa, ¿a dónde? ¿A qué hotel? ¿A qué marina? Entonces, eso hay que considerarlo también, ¿ya? Aníbal Sarur, ¿cómo está? Me encanta verlo aquí en el chat. Ya, entonces eso es la cosa. Ahora bien, una cosa necesaria, ¿no? Es saber de dónde se inventa uno tanta cosa, ¿no? De dónde proviene la información. Entonces brevemente voy a hacer una muestra, ¿no? de mis fuentes de información. Empezamos por lo más antiguo, ¿no? Lo más antiguo es en 1772. En 1772 se escribió un informe que fue publicado después pues, en Bogotá y lo recogió José Agustín Blanco Barros y lo escribió bien y lo publicó, que se llama La Noticia Historial de la Provincia de Cartagena de India, de, del obispo Diego de Peredo, ¿ya? Que recorre todo la provincia de Cartagena, ¿no? Noticia Historial de la Provincia de Cartagena, año 1772. Entonces, allí en ese texto, que lo encontró finalmente José Agustín Blanco, y lo incluimos, por si acaso, en el tomo número 2 de las obras completas de José Agustín Blanco, que fueron publicadas, como dice, en el 2014, ¿no? Entonces, las personas pues, que están estudiando, entonces hay una linda introducción de parte de José Agustín, con fecha de diciembre del 2013, y la noticia historial de Diego de Peredo, ¿no? ¿Ya? Entonces, él hace una presentación en 1972. Fue publicado primero en una revista, ¿no? Una revista de Bogotá. Y en esa noticia historial, el obispo va recorriendo, seguramente de a caballo, ¿no? De a caballo, no creo que haya caminado, o algún tipo de carreta o alguna cosa. Y empieza, parte del obispado, partido de Turbaco, y va a tierra adentro, ¿no? Y empieza entonces él a contar, ¿no? Por ejemplo, Santa Catalina, Palmar de Candelaria, Piojón, Sabana Larga, San José de Puerto Alegre, San José de Puerto Alegre, alias Ponedera, ¿ya? Uciacurí, Baranoa, Tubará, Galapa, Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, Real de la Cruz, Campo Real de la Cruz realmente, que era una base militar, Candelaria y ya. Y luego ya sigue con los otros partidos de Maate, San Basilio, etcétera. Entonces, ese es un capítulo importante porque es una mirada panorámica, ¿no? Del Departamento del Atlántico y describe los pueblos que existían hasta 1772, digamos los más importantes, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, esa es una primera información desde el punto de vista de que cuándo fueron escritas, ¿no? La que viene es esta, que ustedes conocen, ¿no? Ya, imagino, ¿no? Esto es Juan José Nieto, esta edición es hecha, pues, esto es hecho por la gente de Sabana Larga, y sí, esto es hecho por la gente de Sabana Larga, creo, ¿no? Sí, tiene un prólogo del ex gobernador y historiador Gustavo Berlem. Aquí en el cuarto cantón está reseñado también. Yo pienso mucho en los profesores, ¿no? Si un profesor dice, bueno, vamos a hacer una clase sobre tal cosa, y yo, ¿dónde consigo información? Tiene que ir a la biblioteca piloto y buscar este libro que tiene varias ediciones. Yo tengo como 4 acá en casa. Esta la hizo la gente de allá de Sabana Larga, ¿no? Y cuarto cantón, entonces Sabana Larga, Uciacurí, Piojó, Ponedera, Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz, Palmar de Candelaria y Aguada de Pablo. ¿Ya? Entonces, para que vean ustedes, entonces sigue el mismo esquema, ¿no? Esos, digamos,
hasta sí, 1839, 40, ¿no? Se van sabiendo las cosas, ¿no? Ya. Y luego entonces tengo, ya, otras cosas más. En el orden, ¿no? Pedro María Rebollo, Historia del Departamento del Atlántico, una edición no muy grande, creo yo, ¿no? Hecha por dos profesores de la Universidad del Atlántico, que se llama José Ramón Llanos, y la otra persona, eh, y no sé cómo se llama la otra persona, no me acuerdo. Eh, bueno, es un libro, pues se puede conseguir por ahí, ¿no? Y aquí hay varias referencias a los poblados del sur del Atlántico, ¿no? Es un conjunto de artículos que el padre Rebollo escribía en la prensa local y a veces en revistas, en la revista de la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿no? Pero hay datos sobre Paranoa, Pueblo Nuevo, Juan de Acosta, Puerto Colombia, Salgar, Sabanilla. Sí, ahí está. Hay varias información sobre el sur del Atlántico también. Hay que mencionarlo también. Y luego entonces viene el señor, ya, sí, vamos a ver, este es otra cosa que se llama El sur de Tierra Adentro del Departamento del Atlántico. Esto es en la época, digamos, española, la época colonial, digamos, ¿no? Borbónica, ¿no? Y en el sur de Tierra Adentro. José Agustín Blanco Barros escribió primero El norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. Bien, entonces, pero aquí él dijo, bueno, ¿y qué pasa en el sur? Y él comenzó a buscar sus cosas, ¿no? Y entonces, el año 2010, 6 años antes de fallecer, él tenía una caja con documentos, mapas, escritos, manuscritos, notas. Entonces se dio cuenta de que no iba a alcanzar a escribir un libro del sur de Tierra Adentro. Y lo que hizo fue que ya bastante con dificultades de lectura, o ciego al final, ¿no? Y su hija María Melania iba escribiendo, ¿no? Yo creo que ya con computador, él le iba dictando y ella le iba diciendo. O sea, este libro realmente es de María Melania Blanco Barón, ¿ya? Este libro fue publicado por la Academia Colombiana de Historia, sí, el sur de Tierra Adentro, en el Departamento del Atlántico, paisajes físicos y poblamiento. Pero la verdad es que no es un libro estructurado, sino que los materiales los organizó de tal manera que no se perdieran y le sirvieran a los futuros investigadores. Y finalmente, con el apoyo en el año 2010, finalmente Luis Horacio López Domínguez, a la sazón, ya no es secretario de la Academia Colombiana de Historia, no hizo esta publicación muy bonita. Claro que sí, todos esos textos en el año 2014 ya fueron publicados en el tomo segundo de sus obras completas, ¿no? Entonces ahí está todo junto. El tomo tercero de sus obras completas es Tubará, que es un libraco grande, o sea, no cabía en ese tomo tan grande. Y el primero es el norte, es Barranquilla, a su alrededor. O sea, yo divido Barranquilla, Tubará, la encomienda mayor, y luego todos los textos de los demás, ¿no? Ahí está, en este segundo tomo está Soledad, está todo, ¿no? Y el cuarto tomo son artículos de geografía generalmente, y otros sobre biografías de personajes, de académicos de Bogotá, y hasta un artículo muy breve, una nota sobre los orígenes del carnaval en Barranquilla a mediados del siglo XVIII. Cosas esas, esos son su obra, ¿no? Bien, entonces ya les voy mencionando las cosas, ¿no es cierto? Ya, se cayó un parlante, sí, sí. Entonces, luego otras cosas más. Esto, el libro, traten de conseguirlo, ¿no? Armando Luis Arrieta, lo perdí de vista, ¿no? El año 2001 me lo regaló él, publicó el año 2000.
Guájaro, presente y pasado de una microrregión del norte de Colombia. Y dice, Arrepelón, pueblo enclavado en la depresión del Guájaro, en el cual pasé cerca de un decenio de mi existencia. Parece que es de por allá, ¿no? Guájaro, pasado y presente de una microrregión del norte de Colombia. Armando Luis Arrieta Barbosa. Es un gran libro, ¿eh? Es un gran libro, ¿no? Sobre el sur del Atlántico. Sobre todo el capítulo, lo tengo subrayado ahí todo, yo no sí, sobre todo el proceso, sobre todo de intervención. Es historia, geografía, antropología, tiene de todo, ¿no? Traten de conseguirlo las personas que se estudian, ¿no? En el caso de no lo consiguen, me avisan y sobre todo los estudiosos, yo les hago un clon y se los mando, ¿no? Entonces, no he visto más a Armando Luis. Si lo ven por ahí, díganle, el profesor Villalón te anda mencionando y está, no sé, estaba haciendo otros proyectos, un hombre muy trabajador. Y luego, entonces, existe este libro, esto está en internet, Las economías gubernamentales del Caribe continental colombiano. El año 2005, esto es 2005, sí, 2008. Hay un artículo, hay varios artículos, ¿no? Pero respecto acá hay un artículo de Jaime Bonet, él anda por ahí, está ahora a cargo, creo que, del área cultural del Banco de la República en Cartagena. Él viene siempre por acá, pues, del equipo del Banco de la República, del área cultural, desindustrialización y tercerización espuria en el Departamento del Atlántico 1990-2005. O sea, él estudia el tema de la industria en Barranquilla entre el 1990 y el 2005, 15 años, ¿no? Y habla de desindustrialización, en la misma línea de Adolfo Menzel, ¿no? Ellos son los que cuentan las fábricas, los trabajadores, las inversiones, todo, para que no digan que es un mito urbano, no, efectivamente, en el Departamento del Atlántico, claro, ha aumentado la población, siempre hay inversiones y todo, pero nunca como el impulso que se tuvo hasta mediados del siglo XX. Desindustrialización, ¿no? Y luego tercerización espuria, ¿no? La tercerización es cuando la economía pasa a ser economía de servicio, ¿no? Como la norteamericana. Y la economía, la industrialización, pues, para China, para Asia, para Corea, para la India, ¿no? Pero no para México de pronto. Ellos no quieren más esa industria. Situación que ahora está, digamos, se está repensando si es bueno o malo, y ahora con las elecciones en Estados Unidos se está sobre el tapete el tema, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿No? Vamos a seguir inventando juguetes para que los fabriquen la gente de China. Entonces, desindustrialización y tercerización espuria, o sea, diciendo que ha habido en el Atlántico una tercerización, o sea, más gente ha ido pasando al sector terciario, o sea, servicios y comercio, salud, etcétera, no producción industrial. Pero esa tercerización sería en este caso espuria, porque es informal. Y en Barranquilla, pues la pandemia ha dejado al descubierto eso. El 60% de la gente que trabaja con nosotros es del sector informal, ¿no? Esas son las fuentes de las cuales yo utilizo. Y quiero mencionar un trabajo de esta cosa que ya no existe. Ya falleció nuestro gran amigo Tony Abello, y algunos de ustedes lo conocen quizás mejor que yo. Entonces, Ariel Castillo Mier, de la Universidad del Atlántico, él hizo una compilación de varios artículos, ¿no? Y uno de esos artículos, ¿no? Es de María Trillos Amaya. Se llama Ayer y Hoy del Caribe de Colombia en sus lenguas. Ella ha escrito bastante sobre ese tema y siempre está escribiendo, ¿no? Entonces está hablando. Yo soy bastante conocido de ella y siempre hablamos, compartimos. Ella recuperó el museo de Carlos Angulo que había quedado en Bellas Artes, ¿no? Y ahí yo le colaboré bastante y tenemos una vieja amistad, siempre llevé libros de ella a Alemania, le traje cosas de allá, de las cosas de la lingüística, ella estudia las lenguas, ¿no? A propósito, aprovecho de mencionar a María Trillo, ¿no? Que está en este texto. Todos estos textos están en la Biblioteca Piloto del Caribe o en el Archivo Histórico del Atlántico, ¿no? Entonces, de las cosas que me inquietaban a mí,
una inquietud que tuve, ¿no? En un momento determinado, es respecto a la palabra mocaná. Entonces, lo hablé yo eso con Carlos Angulo. Le dije, don Carlos, ¿qué es eso de los mocaná? Pues, en una situación informal, no era para un público. Y él me dice, hombre, eso es un invento de Aquiles Escalante. Él se inventó eso de los mocanás. Pero está bien, dijo, bueno, está bien. Finalmente, en el 91 ya se consolidó la cosa de los mocaná por los derechos de los pueblos originarios o indígenas prehispánicos, ¿no? Entonces, y surgieron entonces agrupaciones que se decían mocaná y un montón de otras cosas mocaná. Finalmente, una estudiosa de la filosofía en la Universidad del Norte hizo un trabajo sobre el arte mocaná y llegó a mi cubículo en la Universidad del Norte, ¿no? Yo cuento estas cosas porque eso es parte de la ciencia histórica, ¿no? Y entonces me dijo, yo quiero hablar con usted sobre el tema de los mocaná. Yo le conté lo que yo sabía. Y después, en el 2014, yo me enfrenté, fue en los mismos días que fue esta señora, que ahora la he visto por ahí, viaje, la invitan y todo eso. El tema de, sí, lo hablé yo con José Agustín Blanco, este tema. Y la verdad que lo que él me dijo que la palabra macanaes la había leído el fray Pedro Simón. Y él lo menciona, dice, fray Pedro Simón habla que los indios aquí le decían macanaes porque tenían un arma que era una macana, era una macanae, según José Agustín me dijo, es una herramienta para la agricultura de los indígenas y que todavía se usa. Es una cosa de madera pesada, ¿no? Que sirve para preparar la tierra, ¿no? Y que en el momento de guerra y de conflicto con los invasores españoles, ellos lo utilizaban bastante, y parece con tanto éxito que decía, oye, esos son los macanaes. Pero esa referencia es una sola, es de fray Pedro Simón. Digamos que hayan dos referencias. Finalmente, dije yo, bueno, despejé eso con José Agustín, me dijo, no hay nada, es una sola referencia. Busqué con mucha dificultad, a José Agustín se le había perdido el libro de fray Pedro Simón, y en internet busqué en España, no en sitios de Mafre, que ha publicado esos libros, y finalmente en el Archivo Histórico del Atlántico encontré a fray Pedro Simón y busqué la cita y la encontré. Entonces, finalmente ya pude citar a este señor, entonces ando buscando ahora aquí yo dónde está la cita esa pues, famosa, ya, donde José Agustín se refiere a eso y entonces ya se me perdió ya definitivamente la cita que tenía para leerle a usted. No, pero finalmente José Agustín dice, no hay evidencia documental sobre que haya existido un grupo de indígenas que se autollamaran mocanaes y que tuvieran alguna diferencia con los demás allá. La cátedra Atlántico Barranquilla invitó a una señora que trabajó en el Museo Carlos Angulo de la Universidad del Norte. Entonces, que la invitamos a la cátedra y que nos contara sobre la cerámica, ¿no? Y ella mostró toda la cerámica con diapositivas, ¿no? Llevó algunas piezas incluso, y hizo una conferencia muy buena, ¿ya? Sobre los indígenas del Bajo Magdalena, o sea, ambos lados del río. Entonces surgió la pregunta, bueno, no hay una cerámica que podríamos denominar, mira, esto es, como decimos, esta cerámica es de Malambo hace 3000 años. Esta cerámica es de Puerto Hormigas. Esta cerámica es, pues, posterior. Esta cerámica es de la Sierra Nevada. Esta cerámica es del Sinú. Sí. Las cerámicas de alguna manera reflejan esas cosas, ¿no? Me dijo, no hay una... Cuando llegaron los españoles,
había una sola cerámica de Tamalameque hasta la desembocadura del río. Todos los pueblos a ambos lados, de Magdalena y del Atlántico actual y de Bolívar, ¿no? Son unos solos indios y de la tipología de eso, ¿no? Entonces, eso es respecto al tema de los mocaná. Y la Trillos, María Trillo, le dije, bueno, dilucidemos esto, ¿qué pasa con los mocaná? Entonces me dice, no, yo he buscado por lo menos una palabra, he mandado equipos de gente a los lugares más alejados, ¿no? A ver si hay alguna persona ahí que diga alguna palabra, alguna cosa. Me dijo, no he encontrado ni siquiera una palabra mocaná. Sencillamente la gente, la lengua de acá era una lengua malibú, que le llaman. Hay varias familias, pero no aparece mocaná en ninguna parte, ¿no? Ya, entonces yo concluyo que después de la Constitución del 91, que felizmente la Constitución esa pionera en América Latina, que los chilenos no quieren entender eso, la mayoría de los dirigentes chilenos actuales no quieren entender lo que hizo Colombia en el 91, muy bien hecho, de reconocer de que esos restos, esos residuos de esos pueblos maravillosos que encontraban los españoles, tienen pleno derecho a vivir como ellos quieran, desde el punto de vista material, como también religioso y también jurídico-político. Eso lo entendieron acá y se hizo felizmente, ¿no? Y después de eso se comenzaron a formar grupos. Y la gente en el Atlántico, el sur y acá, hacen grupos en las municipalidades de cultura y se llaman mocanás, ¿no? Como un esfuerzo de identidad, entonces, para poder desarrollar sus actividades. Entonces, es un mito que ya tiene 30 años, entonces, pero es un mito ya real, porque después de 30 años, más, eso fue en los 90, ya más los 40, que el primero que escribió sobre eso fue Aquiles Escalante, a quien conocí yo bastante, ¿no? Por supuesto que sí, hablé bastante con él, y tengo sus textos allí, y él me contaba muchos chismes de Carlos Angulo, prácticamente ellos hicieron juntos, ¿no? En algún momento tuvieron algún desencuentro, pero secundario, no vale la pena mencionarlo. Él hizo grandes aportes, sobre todo el tema del trabajo maravilloso, ¿ya? Que es casi del sur del Atlántico, porque está al otro lado del canal del Dixie, que es el trabajo sobre Palenque, San Basilio de Palenque, ¿no? Que es 1950 o una cosa 52, creo. Publicado por Carlos Angulo también, en la revista de aquellos años, de Bellas Artes. Bueno, eso respecto a los textos, ¿no? que vamos con los cuales yo me he relacionado, ¿no? Ya. Y finalmente, el último texto, ¿no? En algún momento determinado, ya, la empresa, sobre todo Atlántico Social de la Gobernación del Atlántico, Promigas y Fundesarrollo, le pidieron a Manuel Alvarado que editara un libro sobre el sur del Atlántico, ¿ya? Y el título entonces es ese, el que ustedes ven allí, Sur del Atlántico, una nueva oportunidad, ¿no? Es Manuel Alvarado. Está en la biblioteca, pero yo creo que si alguien va a Promigas, por ejemplo, y hay un señor muy amable allá, y ustedes se lo piden, doctor, van, buscan una caja en una bodega todavía y lo consiguen, ¿no? Es un gran libro porque incluye, es una mirada al sur del Atlántico. Sí, en este año dijimos que era, este año es 2016, apenas hace 3, 4 años, ¿no? Entonces hay un prólogo del doctor Meisel, ¿no? Y el primer artículo, Manuel Alvarado Ortega es el editor, y el primer capítulo de este libro, es un libraco, ¿sí? bien editado, con papel brillante y todo, se llama El Sur del Atlántico, 4000 años de historia. Me pidieron eso y yo dije, solo no lo hago, no tengo el tiempo, entonces contraté a mi amigo, mi colega Alexander Vega Lugo, y nos pusimos 2 meses a leer cuánta cosa existiera sobre el sur del Atlántico. Todos estos libros que les he mencionado y otras cosas más que se me han escapado. Y entonces, esa es otra publicación. Lo bueno es que esto está en internet, o sea, lo puede leer cualquier persona, ¿no? Ya, y el primer artículo, entonces, que comienza, se llama así, ¿no? Aspectos históricos, ¿no? Aspectos históricos
sitios históricos, ¿no? Dice, entonces, sí, Jorge Villalobos, Alexander Vega Luna. Nosotros hacemos un resumen de todo lo que se conocía en ese momento, ¿no? Esos son, digamos, y este ejercicio lo he hecho de manera intencionada, porque lo que yo quiero es entusiasmar a más personas que me acompañen en este trabajo de... Yo soy un guardián de la memoria histórica del Atlántico, ¿no? Así me considero yo. Entonces quiero que más personas se involucren, sobre todo en las provincias, en el sur del Atlántico. Ya tengo a Linais Cuadro en el sur, ahora hay un señor que estuvo invitado por el archivo histórico hace unos 15 días, que está, me parece a mí que es Swan, ¿ya? En Polo Nuevo ya tengo unos amigos, ¿no? Y ahora estoy haciendo contacto con Santa Lucía, con Repelón, todo el sur del Atlántico. O sea, yo en los próximos años me voy a dedicar a juntar la información que existe a nivel histórico, geográfico, antropológico de esta cosa. Bien. Por ahí ha llegado entonces Alexander Vega Lugo, muy bien. Ahí él mandó el link. Alexander Vega ha enviado el enlace donde se encuentra este libro en formato digital. Bien, entonces, eso respecto a la bibliografía básica sobre el tema. Ya, siempre la geografía o los mapas, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? El Atlántico está arribita ya en un rinconcito, ya, mirando hacia el mar generalmente, ¿no? Nuevamente, de alguna manera, el límite sur está predeterminado por la misma evolución de la Tierra, ¿no? De los ríos y todo eso. Y el canal del dique actual, ¿no? Que ya existía, ¿no? Que los españoles lo hicieron chueco porque siguieron un antiguo cauce cuando el río Magdalena desembocaba aquí en la bahía de Cartagena, hace millones y millones de años. Ustedes saben, eso está estudiado ya. José Agustín Blanco hasta publicó un mapa que consiguió con los geólogos, ¿no? Viendo los 6 cursos que tiene el río Magdalena, pero ha tenido durante los miles y miles de años de que puede existir, ¿ya? Entonces, ese finalmente canal del dique se transformó en un límite entre tierra adentro y el sur de Bolívar, digamos, pues, Bolívar. Y hay una zona en que es bastante igual, ¿no? O sea, todo, o sea, por decirlo, el Son de Negro de Santa Lucía, ¿no? Muy parecido a San Basilio de Palenque. O sea, están más cerca culturalmente a esa parte, al sur de Bolívar, esa parte de Bolívar, ¿no? Donde está San Basilio de Palenque, María la Baja, ¿no? Todo eso. Eso se parece mucho a los pueblos que están al otro lado del canal del dique. O sea, el canal del dique en ambos lados, la parte norte y la parte sur, son bastante similares en muchos sentidos, sobre todo racial y cultural, ¿ya? Y este es otro mapa donde se muestra también algunas cosas, son mapas antiguos, ¿ya? Momento. Gracias, ¿no? Sabe, siempre aquí el machete, hay una persona que está cortando una silla y entonces he cerrado la puerta, ya. Sí, entonces estos son los mapas, ¿no? Siempre está de más decirles, siempre tengo la esperanza, de que alguien se va a interesar, ¿no? En el tema y nos colabora con el manual que estamos haciendo hace ya como 5 años, ¿no? Con Alexander y con Laida Subí. Sacar un libro, ya ahí vamos en ese proceso, acumulando cada vez más materiales y cosas, ¿no? De que la gente esté... Entonces, estos materiales van a ser incorporados, estas imágenes, todas estas ideas, en el manual de historia del Departamento del Atlántico, que yo calculo en 2 años va a estar ya sobre el escritorio de los secretarios de educación departamental y de los 23 municipios y a disposición de los colegios y de los profesores
para que en cada municipio del Departamento del Atlántico haya una asignatura opcional, no sé, de alguna manera, no sé qué van a decir. Yo creo que la Comisión Nacional, donde está Alexander Vega, eh, eh, van a determinar de que en la medida que se pueda, y la disponibilidad de materiales didácticos, libros, mapas, se establezca una cosa que alguna vez se trató de instaurar en Barranquilla, pero finalmente no se hizo porque el secretario de Educación Departamental, Moisés Pineda Salazar, tuvo un problema de lo que siempre ocurre en la política y lo sacaron de la Secretaría Departamental de Educación. Y él tenía y presentó el proyecto y hablamos y se intentó hacer algo con la Universidad del Atlántico, pero después hubo un movimiento sísmico de poder en el Atlántico, cambiaron los sectores, no sé, la Constitución del 91, y entonces Moisés no estaba, pero él tenía la idea y escribió un documento, yo lo tengo todavía, decía, la creación de Historia y Vida Municipal, como una asignatura para todos los municipios del departamento de la Atlántico. Esa idea la vamos a recoger y, por supuesto, en el fondo, lo que queremos hacer con el manual es eso, que cada municipio, en cada colegio del departamento del Atlántico, existan los materiales, los mapas digitales, en papel, en cartón, un pequeño rincón en la biblioteca donde cada estudiante puede decir, bueno, ¿dónde nací yo? ¿Dónde estoy yo acá? Entonces, eso no está en internet. Y que la gente tenga acceso, entonces, a la información. Y siempre pongo los mapas yo, por supuesto, para ir orientando, ¿no? Para decir, pues, que el sur del Atlántico es inundable, ¿no? Salvo esta partecita de aquí y esta de aquí, son las únicas partes más altas, ¿no? Pero el resto son tierras bajas, por supuesto. Ya, una consideración general respecto, perdón, a los estudios históricos que tenemos acá en Barranquilla y en el Atlántico. Yo observo una debilidad en nuestros trabajos históricos, ¿ya? Que yo los colecciono, yo leo todo lo que se publica, ¿no? En la medida que llega a mis manos, a mi alcance. Lo que yo veo cerca, digo, esto es historia, compro el folleto o lo fotocopio, o en fin, algo. Soy un coleccionista de textos dedicados a la historia, la geografía, la sociedad y la cultura del Departamento del Atlántico y Barranquilla. De todos esos estudios, yo creo que hay una parte débil que es la parte teórica, ¿no? Y voy a decirlo con toda claridad. Yo soy fiel a lo que habrá escrito el primer libro de historia que se escribió, que se sepa, fundamentado, basado en la lectura de archivos oficiales, lo hizo Leopoldo von Ranke, publicado en 1823, sobre los pueblos germánicos, o sea, 1823, o sea, en la época en que Simón Bolívar andaba peleando por la independencia, ¿no? Él escribió ese libro. Por primera vez una persona no escuchó los chismes, porque hay otros grandes libros de historia, Maquiavelo, por ejemplo, un gran historiador, pero de las cosas que veía y de las cosas que le contaban, pero nunca de ir a revisar los archivos, pues, oficiales de las monarquías europeas, ¿no? Entonces, este señor Leopoldo von Ranke, no tengo una imagen de él, escribió ese primer libro, ¿no? Y en el prólogo él dice una frase, pues, la han citado muchas veces, y dice, bueno, la verdad es que a mí se me ha pedido y se nos pide a los historiadores, pues, que digamos qué cosa debe hacer el gobernante. No, esa no es nuestra tarea. Se distancia, pero dice, no, para nada. A mí no me digan qué cosas hay que hacer. Yo trato, hasta donde sea posible, más o menos, muy en el lenguaje alemán, lo dice así, apenas, pues, de contar cómo las cosas han sucedido. Yo soy fiel a eso. Rank. Dice, después inventaron que eso era positivista, que eso y todas esas cosas cuando aparecen los enfoques de Carlos Marx sobre el modo de producción en el siglo XIX, otros historiadores, los antropólogos, etc. Pero yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, a uno le pueden pedir algo y uno lo primero que tiene que tratar de reconstruir es cómo han sucedido las cosas.
Pero si se queda en eso, es muy valioso, pero para mí todavía no es historia. Tenemos que ponerle las teorías que en ese momento disponemos, o que el historiador dispone. Entonces, ahora voy a mencionar algunos autores con algunas teorías que ellos han formulado, que nos pueden ayudar para entender el sur del Atlántico. Por ejemplo, Fernando Ortiz Cuba, 1881-1969, es conocido, creo, acá en el ambiente intelectual. Yo, por ejemplo, y mi amigo Samuel Wycliffe, y lo puede ratificar, ¿no? Nosotros conocimos a un brillante estudioso, lamentablemente fallecido muy joven, que es, eh, que le decíamos nosotros, pues, ¿cómo es? Recuérdame. Entonces, el nombre de este amigo, eh, bueno, Adolfo González Enríquez, cienaguero, estudioso del carnaval, y él conoció a Fernando Ortiz. Yo lo leo bastante a Adolfo porque es la persona que ha escrito los textos, me parece a mí, más precisos sobre los temas del carnaval de Barranquilla. Él falleció muy joven, muchos años. Fue un gran contertulio de Ramón Baca y de Samuel Wycliffe en los años 90 y principios de este milenio. Pero curiosamente yo he revisado todos sus textos y él no toma de Fernando Ortiz el concepto de transculturación. Le comenté a alguien y me dijo, es posible que que por qué Adolfo González no tomó el concepto de transculturación para estudiar el carnaval. Y es que Fernando Ortiz, cuando escribe este libro en 1940, pero eh, ya estaba la idea en 1929, cuando fue Malinowski a verlo a Cuba, y habló con él, y Malinowski habla del libro, que fue publicado finalmente en 40, el concepto de transculturación. Y porque la palabra transculturación y la connotación es teórica, él menciona 3 veces en un libro grandotote así que se llama El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Él no se dedica a teorizar, sino que la teoría está en el relato que él hace. Él cuenta cómo surge la cultura cubana de el cruce, pues, y del extrañamiento de cómo ellos se traspasan, ¿no? Por eso se llama transculturación, ¿sí? Y surge una cosa nueva que es la cultura cubana, que lo único que le faltó fue la parte indígena, ¿ya? Ese es el concepto de transculturación. Entonces yo invito a los investigadores, a los amigos, ¿no?, de que utilicen este concepto de transculturación. Y aquí voy a leer lo que dice: nos permitimos usar por primera vez el vocablo transculturación, a sabiendas de que es un neologismo. Se inventó la palabra, antes de él no existía esa palabra. Neo, claro, ¿no? Neoclásico, neopositivismo, neomarxismo, o sea, lo nuevo, una cosa reciente. Y logismo es la palabra que usan en España para decir una palabra inventada. Y nos atrevemos a proponerlo para que la terminología sociológica pueda sustituir, en gran parte al menos, el vocablo aculturación, cuyo uso se está extendiendo actualmente. Está hablando de 1940. En los momentos que los Estados Unidos ya estaban encima nuestro, ya se había tomado Panamá, habían invadido 50 veces los países del Caribe y estaban llegando a Chile, ya el 16 ya estaban sacando cobre y Chuquicamata, y en Venezuela ya, y aquí, o sea, la economía norteamericana, y la política, la ideología ya estaba llegando hacia nosotros, ¿no? Entonces, por aculturación, dice, se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género. El intento de la corona española en el sur del Atlántico, por ejemplo, de volver el sur del Atlántico o el departamento del Atlántico o el Caribe o América Latina en una sociedad española culturalmente. Todos sabemos que eso fracasó. Nosotros somos de raíces españolas, pero tenemos mucho de nuestras tradiciones indígenas, no solo nuestros genes, ya, nuestros cuerpos, también en el lenguaje y en el resto de la cultura.
Entonces nosotros somos pueblo transcultural y sobre todo el sur del Atlántico. El departamento del Atlántico, la región Caribe, Barranquilla, muy intensamente transcultural y también el sur del Atlántico transcultural, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo, hay que estudiarlo eso así. Y Fernando Ortiz, entonces, Malinowski, cuando él va, la gente de Caracas, en Caracas, en Venezuela, hay unos institutos de historia y de antropología bastante conocidos y famosos, y son editores, editores de libros importantes, ¿no? Incluso de la cultura europea. O sea, Caracas es una ciudad editorial, digamos, ¿no? Pensemos nosotros en el gran poeta que le canta, ¿cómo se llama? Samuel Whitney, el gran poeta griego que vivió en Alejandría a principios del siglo XX, si me recordaras tú, ya, de que habla, dice, me iré de este lugar, me iré porque ya no lo aguanto más, me voy, que la ciudad te persigue, entonces, ¿no? ¿Cómo se llama? Como Homero, ¿no? Que escribió sobre Ulises, porque él quería volver a su casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, este Malinowski escribe entonces el prólogo en 1900 en Caracas, en una nueva edición del año 87. Dice, el vocablo de la tierra raíz de transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tienen que tender a otra, sino una transición entre dos culturas. Ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización. Nosotros, entonces, en el caso de Barranquilla, el Atlántico y el sur del Atlántico, somos una nueva realidad de civilización. No hablo de calidad ni de niveles, ¿no? Por supuesto, no vamos a compararnos a Egipto, pero sí somos algo distinto. Si uno va al sur del Atlántico, uno ve que eso no es Bogotá, ni siquiera. Menos aún Europa, ni Estados Unidos, pero tampoco África, pero tampoco la Sierra Nevada, sino que la síntesis de esos aportes. Entonces, invito entonces a utilizar el concepto de transculturación. Nunca de interculturalidad y de las otras palabras que usan con cultura, ¿no? Porque no corresponden a nuestra realidad, ¿no? Y menciona a Bartolomeo de las Casas, que tanto le gusta a mi profesor, Cavafis, así, el poeta Cavafis, ¿no? Constantín Cavafis, que se llama a principios del siglo, en Alejandría, nada menos, ¿no? Entonces, es un poeta de culto, digamos, poco leído, ¿no? ¿Sí? También lo editaron los venezolanos, una edición es muy bella. Vi una vez, pero era de una alumna, me dijo, profe, eso es de mi papá, yo no se lo puedo regalar. Pero está por ahí, bueno. Constantín Cavafis murió en 1933. Comparto el enlace anterior, texto de Carlos Angulo, titulado El Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas, tomado de la Sociedad Geográfica de Colombia. No, bien, gracias. Entonces, me olvidé nombrar ese texto de Carlos Angulo. Gracias, Alexander. Ya, contigo. Bartolomé de las Casas, porque fue el que descubre de que los indígenas son seres humanos y que esos seres humanos tienen ciertos derechos que son connaturales a la humanidad. Por eso se considera a Bartolomé de las Casas como el fundador del tema de los derechos humanos. Y ya pronto, sí, en el 48 ya fueron establecidos por Naciones Unidas, que ya Naciones Unidas, ¿cuántos tienen? Tiene mayor de edad, ya está vieja, tiene el año más que yo, 75 años. Se han hecho varios homenajes a todos. Este es el fundador, ¿no? En América Latina, en Guatemala, ¿no? Este señor que escribió, pues hay que considerarlo también como decir, mira, ellos son seres humanos también que merecen toda la dignidad. Y Carlos Angulo, pues ahí está, siempre es bueno recordarlo, porque son nuestros matadores locales, diría, tipo aficionado a los toros, ¿no? Carlos Angulo es lo que tenemos para mostrar. Para mí, el intelectual más importante que ha producido el Atlántico en toda su historia. Invito, si alguien me diga a alguien que haya escrito también y que haya tenido resonancia, ¿no? En Estados Unidos, en Chile, en Francia, en Alemania, en Chile.
Y nosotros con Alexander Vega, que estamos haciendo el esfuerzo, ya después de 20 años queremos editar sus obras completas. Y él entonces, esta es su frase que me parece del año 80. Yo creo que lo escribió varias veces, ¿no? Han guardado esos papeles, ¿no? Yo los borraba, los escribía a lápiz, se los mandaba a una persona, se lo devolvía. A finales del siglo XVII, pensemos en el sur del Atlántico, o sea, a finales del siglo XVII, en el sur del Atlántico, el indio había perdido ya las bases de su propia cultura. Claro. De los pocos indios que habían allí, ya se había perdido. Y había comenzado su integración a dos nuevas corrientes, la occidental, es decir, los españoles, en este caso, pero también otras, los italianos, y la africana. Eh, no se conoció, nunca me habló Carlos Angulo de Fernando Ortiz, nunca. Y es lo mismo. Sobre este trípode étnico y cultural representado por el indio, el negro y el español, la población costeña ha elaborado un conjunto de valores culturales y de rasgos morfológicos que, a pesar de las modificaciones que impone el devenir de la sociedad humana, conserva muchas de las virtudes y defectos heredados de esta amalgama de la biología y la cultura. Me parece brillante este texto y yo compártanlo ustedes, cópienlo, véanlo. Está en esta misión sinóptica de la película regional, que espero por su fin el próximo año, no, los 20, sí, a fin del próximo año ya tiene que estar el libro ya publicado de Carlos Angulo con su obra completa, ¿no? Este es un artículo corto que publicó él en la revista Huellas en 1981, ¿no? Estaba recién, el número 2, creo que es el número 12, el número 2 de revista Huellas, que ya cumplió hasta el 103, ya se acabó. Ya, eso es una de las... Entonces, luego, entonces, si vamos a estudiar el sur del Atlántico, hay que pensarlo de esta manera. O sea, cualquier cosa que hagamos en el sur del Atlántico, mira, esto no es España, esto no es la Sierra Nevada, y esto tampoco es África. Esto es una cosa distinta, una nueva realidad de civilización. Entonces nuestro enfoque debe ser así, porque si no caes tú, si lo haces como español europeo, dices, oye, estos tipos están bastante atrasados. Viene un gringo para acá y dice, oh, eso está muy atrasado, ellos están subdesarrollados. Yo no creo en eso. Los pensadores del futuro van a decir, mira, en el siglo XX, XXI todavía estaban hablando de desarrollo y subdesarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial se inventaron la palabra ya subdesarrollo, ¿no? Underdevelopment y Unterentwicklung en Alemania, y eso caminó bastante, ¿no? Con todas las teorías, después tomó la Alianza para el Progreso. Y todavía yo creo que la mayoría de los políticos que yo leo y escucho acá, ustedes también lo hacen, entonces es sencillamente ellos están cabalgando sobre la idea de que nosotros somos países atrasados. Y yo escucho de ministros y de presidentes, y el mío, por ejemplo, a menudo hablan en ese lenguaje, ¿no? Para mí es absurdo. Nosotros vamos para otra parte. Nosotros nos vamos para tratar de parecernos a Los Ángeles, qué lindo, ¿no? Por Miami o París, ¿no? Esa es otra cosa. Nosotros debemos pensar más bien cómo evolucionados a partir de nuestras raíces, ¿no? Para no producir trastocaciones que no vienen al caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos es muy valioso. Tenemos 3 culturas base y tenemos una nueva, o sea, tenemos 4. Con esas 4 podemos hacer maravillas. Y de hecho lo hacemos, pero no se le da la importancia que eso tiene. Un señor aquí, me suena el nombre, Jorge Collazos. Sí, Jorge Collazo, ¿cómo estás? Me encanta verte, me sorprende verte en este evento. Gracias, bienvenido, esto es abierto. Nos estamos tratando el tema del distinguido Bartolomeo de las Casas, ¿no? Conozco yo, pues, Alexander Vega, mire, ustedes pueden leer el chat, ya, Gustavo Gutiérrez Merino, ya, de la Teología de la Liberación del Perú, sacerdote dominico y teólogo católico, inspirándose en el legado de Bartolomeo de las Casas, afirma lo siguiente, comillas, yo siento a Dios de otro modo,
idea que le permite en gran medida fundamentar la teología de la liberación y de su principal máxima opción preferencial por los pobres, ¿no? Sí, entonces, Jorge Collazo, te invito a que le escribas al profesor Alexander Vega Lugo, ¿no? Él es el que sabe. Nos estamos hablando esta mañana de ese grandísimo personaje, Bartolomé de las Casas. Solamente lo pongo como referencia porque él es el que nos dice la población indígena son seres humanos primero, tienen derechos, son iguales que nosotros, y sí, o sea, el primero que llamó la atención, cosa que ya en mi generación, yo nací en el 48 y el 68 yo antes, ya como el 65, ya me llegó todo el flujo, ¿no? De los años 60, 65, cuando fue el famoso canto de Camilo Palomares, de la maldición de Malinche, ¿no? ¿Ya? Y toda la literatura de García Márquez y todo el arte y la literatura de los años 60, cuando yo era, ya nos llegó esa cosa y comenzó a crecer y ya es un hecho, ya, o sea, ya no se puede negar de que cada vez aumenta más nuestra autoconciencia de que somos una nueva realidad de civilización. Y ese es el enfoque que debemos usar Jorge Collazos, ¿ya? Para estudiar el sur de Atlántico. Finalmente, pues también como la referencia, yo no soy experto en análisis, sino que desde acá, de este rincón del mundo, trato de sacar lo mejor que yo conozca, ¿ya? Para este me parece importante, Fernán Brodel, porque siguiendo a Brodel, yo afirmo que si nosotros recorremos el sur del Atlántico hoy, vamos a recorrer y vamos a ver estructuras a nivel de la cultura, ¿ya? Las casas se van a tratar, se parecen pues a las casas nuestras, claro, con materiales mucho más. Están las iglesias, que son de piedra, ¿no? Pero la mayoría de la población vive en casas improvisadas, que son unas fotocopias mal hechas, pues, de occidentales, ¿no? Ya. Pero si veo las comidas, muy buenas en algunas partes, ¿no? Las comidas, los cantos, los bailes, el carnaval, la, la belleza de nuestra población del sur, ¿no? La gente bien mezclada, ¿no? Que no son ni indios, como dice Angulo, ¿no? Ni indígenas, no son españoles, ni son tampoco negros africanos, ¿no? Es la mezcla de todo eso es una riqueza inmensa. Los giros idiomáticos, los bailes, las maneras de llorar a los muertos, o sea, toda esa cultura, ¿no? Es una estructura que se consolidó, creo yo, en el siglo XVIII, viendo sobre todo las estadísticas demográficas, ¿no? A fines del siglo XVIII, en todo Colombia, y sobre todo acá, el 80% de nuestra población ya era mezclada, como dice Carlos Angulo también. Eso. Para mí es una estructura que hay que considerar, porque eso dura hasta ahora, eso no se va a acabar. Nosotros no nos vamos a volver habitantes de Miami o de París, o de Los Ángeles, o de Moscú, o de Pekín, no. Nosotros somos lo que somos aquí y en otras partes de América Latina, pero como, sobre todo en el sur del Atlántico. Y la palabra estructura, como una herramienta teórica del historiador, está Fernán Brodel, ¿no? Que murió en el 85, hace poco, ¿no? Si se trata del pasado como si se trata de la actualidad, una conciencia neta de esta pluralidad del tiempo social resulta expresable por una metodología común de la ciencia del hombre. Hay varios tiempos. El tiempo corto, los presidentes de Colombia, por ejemplo. Vamos a considerar, pues, del 70 en adelante, ya, del 70 al 2000, son 50 años. En el último medio siglo han habido ¿cuántos presidentes? eh, son como 12, ¿no? Todos esos presidentes. Pero la estructura es la misma, salvo la Constitución del 91 y las cosas que han ocurrido con narcotráfico, movimientos guerrilleros. Pero yo no veo ninguna diferencia entre Pastrana 1 y Duque. Yo no. La manera de gobernar, la manera de enfocar las cosas, su discurso, es lo mismo. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Sí? Es una estructura de poder. Pero hay otras estructuras también que hay que descubrir que están allí, ¿no? Como dice él, ¿no? Una estructura es indudablemente un ensamblaje.
una arquitectura, pero aún más una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y transportar. Y ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones. Piensen en el carnaval, en la fiesta del carnaval. Piensen en las comidas nuestras. Esas son, o sea, ¿por qué la gente sigue haciendo esa comida a pesar del bombardeo que todos los días yo veo en la televisión colombiana y también de América Latina, en Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo la que se emite desde Colombia? Ya me irrita, a mí me molesta de ver las propagandas, cómo tratan de decirnos cómo tenemos que vivir. Y la gente que ponen en las propagandas esas no son gente de acá, no es la gente de acá. Son gente muy bonita, rubias, blancas, altas, delgadas, ¿no? Viviendo en un departamento de estrato 6, 5. Entonces digo yo, no, esa no es nuestra realidad, eso es una ofensa para nuestra vista, para nuestra conciencia, ¿no? Entonces sí, son estructuras, ¿no?, que se mantienen muy fuertes, dice él. El problema es que hay cosas que no, como dice él, ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones. Obstruyen la historia, la entorpecen y por tanto determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente, pero todas ellas constituyen al mismo tiempo sostenes y obstáculos, ¿no? La evolución de los pueblos, entonces, si miran las estructuras, ya la historia política queda por fuera, ¿no? Sino que lo que se estudian son, por ejemplo, eh, las manifestaciones culturales, y estos estudios se han hecho inspirados en estos anales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las, digamos, las teorías que yo uso, yo salía para estudiar el sur del Atlántico. Y un gran aporte, por supuesto, el más importante, sobre todo después que Brodel nos dice que las estructuras, en nuestro caso, el crisol es el siglo XVIII para mí. El siglo XVIII para mí es el siglo más importante de los últimos 5 siglos. No es el siglo XVI, no es el XVII, ni el XIX ni el XX, porque el XVIII se conforma la estructura. Piensen ustedes en la estructura. Les menciono las más importantes del Caribe colombiano y de Colombia. La estructura de la propiedad de la tierra. Ya, eso está del siglo XVIII. Antes no, porque no ocurría, pero el siglo XVIII ya la apropiación ilegal o legal de tierras en América Latina, en Colombia y en el sur del Atlántico en particular, ¿no?, se produce en el siglo XVIII. O sea, la oligarquía terrateniente colombiana, ustedes dirán, gente muy linda, gente muy chévere, muy esforzada, sufrió mucho con la guerrilla. Estoy hablando en términos neutrales, esa estructura es del siglo XVIII también. Nuestras maneras de ser, nuestro lenguaje, nuestras costumbres cotidianas, nuestra hamaca, nuestro guarapo, eso es, y ni hablar de nuestra cultura musical y de danzas y de fiestas, ¿no? Todas nuestras fiestas son del siglo XVIII. Y la estructura política y las relaciones entre las clases, ¿no? O sea, el dominio oligárquico, la república oligárquica, como diría el historiador argentino Tulio Halperin Dongi, ¿no? Dice en una frase escrita en el año 69, dice, la república oligárquica, que se formó en el siglo XVIII, ha mantenido toda su pureza en Colombia. Y por eso, siguiendo a Brodel, es tan difícil de que cambie. Por eso dice, la historia estudia lo que cambia y lo que no cambia. Y José Agustín hace el emprendimiento más serio, también lo menciono aquí también, porque él estudia el Atlántico y sobre todo el sur del Atlántico, ¿no? Él escribió un libro que se llama, Siciliano, para los que no habían llegado, el sur del Atlántico, ¿no? Aquí, ¿sí? El sur de Tierra Adentro, ¿no?, el departamento del Atlántico, que todo eso está editado acá, en este libro que se llama José Agustín Blanco, Obras Completas, tomo segundo, Encomiendas, Haciendas y Pueblos, ¿no? Y ahí está José Agustín, a quien le debemos bastante. Entonces, él inventa la palabra, entonces, el norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. ¿Sí? Para compensar, dice, pero no alcanzó a terminar la obra como él hubiera querido. Finalmente la publicó, lo que tenía. Ahí está nuevamente. Nunca dejamos de honrar la figura de este hombre tan honrado, ¿no?, que va a perdurar en la memoria más que la gente de dinero, ¿no?
porque él es una persona, fue multimillonario en ideas. La historia lo convirtió en un hombre multimillonario, un hombre rico, ¿ya? Si lo comparan ustedes con Bill Gates, por ejemplo, o el señor Slim, o el señor, no sé, los grandes señores del dinero, ¿no? También de Colombia, que no quiero nombrar para no herir susceptibilidades. Los nuevos criterios de riqueza tienen que ver con lo que tú tienes en la cabeza. Es lo intangible. Son tus modales, tu espíritu pacífico, humano, ¿ya? Esa es la riqueza, ¿no? De nuestra música, de nuestra poesía, nuestra literatura, nuestra convivencia, nuestro espíritu. Esa es la persona rica. O sea, por eso te digo, José Agustín Blanco Barrio es de las personas más ricas de Colombia. Es lleno de todas sus cosas, ¿no? Y los hombres más pobres son los que tienen plata en el banco, no tienen nada más, se olvidan del resto, ¿no? Se olvidan hasta de vivir, es como un castigo divino parece, ¿no? Entonces, honrado. Y ahí está, entonces, aquí está el libro de Barranquilla. Ya. El sur del Atlántico voy a mencionar los hitos más importantes de conformación. En primer lugar, Rotinet, ¿no? Rotinet, entonces, es el modo de vida recolector básicamente marino, ¿no? Nació en la del Guájaro, 2140 antes de Cristo, es decir, hace 4000 años, que son los primeros seres humanos que se sepa hasta ahora que vivieron en este lugar que está aquí, en el Guájaro, en una puntica que hay aquí, ¿no? Rotinet, ¿ya? Ahí está Rotinet hoy, ¿no? Esa fotografía creo que me la brindó un ingeniero amigo de la cátedra, ¿no? Me la envió él, no sé, la habrá sacado él, la consiguió, maravilloso. Ese es el lugar más antiguamente habitado. Con Juan Pablo Mestre, que dirige este proyecto, nos decidimos un día y nos fuimos todos en un bus y hemos hecho un acto con los profesores de Rotinet, y fueron niños, jóvenes, viejos, todos, y yo les he contado la historia de ellos mismos, mirándome ahí con los ojos abiertos, mostrándole, yo hice unas imágenes mostrándole todo lo de Rotinet, ¿no? Sobre todo la época antigua de Rotinet, ¿no? Claro. Entonces, ese es el lugar más antiguo. O sea, el sur del Atlántico puede decir es el lugar donde por primera vez vivieron seres humanos agrupados y que se tiene conocimiento de ellos, ¿no? Hasta cuando un arqueólogo no descubre algo más antiguo, ¿no? Es un proyecto que se va a hacer en la parte alta de Rotinet. Un arqueólogo famoso en Estados Unidos como que va a hacer unas investigaciones porque encontró algo más viejo que 4000 años, ¿sí? Es el mismo que descubrió las cerámicas de San Jacinto, ¿no? Que tienen 8000 años de historia, ¿no? La más antigua de América, ¿sí? Entonces, si eso se hace, pues ojalá que... Y estas son las herramientas de Rotinet, ¿no? Ya, hace 4000 años había vida en el sur del Atlántico y los seres humanos hacían lo mismo que nosotros, ¿no? Claro, vivían de una manera distinta, no tenían cuchillos, no tenían cerámica, eh, igual nacían, se reproducían y, y sí, y se enfermaban, pensaban en la muerte, cantaban, se divertían. Tienen que haber encontrado algún psicotrópico, me imagino que por la yuca harían alguna chicha, alguna cosa. Maíz todavía no había, maíz llegó en la época de Jesucristo. Impresionante, Rotinet, ¿no? O sea, ¿cómo sería la cotidianidad, ¿no? Se sabe que los hombres salían a buscar la comida afuera y las mujeres se quedaban con los niños. Los grupos eran de 100 personas, 150 personas. Vivían no más de 30 años, 25, 30 años, 20 años. Todos los restos que se han encontrado son restos de gente joven. O sea, la edad la edad ha ido creciendo, ¿no? En la Edad Media Europea apenas los más ricos vivían más, ¿no? La mayoría 35, 40 años, ¿no? Y acá en Colombia, en el siglo XX, yo creo que 1900 tiene que haber sido 40 años, 50, ¿no? Pero ha ido aumentando, yo creo que ahora estamos como en 68, 70, si alguien me corrige, ¿no?
Y en los países como Estados Unidos, Alemania, ahora la pandemia pues, ha trastocado un poco eso, ¿no? No he visto las últimas estadísticas. Ya, eso es entonces, todo eso en el sur del Atlántico, ¿no? Y Rotinet se pueden seguir haciendo excavaciones y especulaciones respecto a eso. Rotinet tiene un segundo poblamiento después de Cristo, 500 después de Cristo, y Amalambo existía hace 1500 años, y los indios que llegaron allí, al periodo carrizal, ya tenían cerámica, ya tenían cerámica. Y la cerámica muy parecida, pues, a la de Malambo. Ya Malambo tenía 500 después de Cristo, ya Malambo se estaba agotando, ya estaba declinando. Que son los años en que llegan los indios caribes. 500, 600, 800 después de Cristo que llegan los caribes desde el sur. Y ahí se produce un acontecimiento que yo no conozco ni creo que se conozca, ¿no? Porque los indios, los, los indios caribes que llegaron del sur, de Brasil, Paraguay, del Mato Grosso, por tierra y por mar, ellos mataban a los hombres, dejaban a los niños y las mujeres. Y las mujeres seguían haciendo la cerámica y la comida. Y se mezclaron, o sea, hay un proceso de transculturación allí, sobre todo por las mujeres. Los caribes no mataban a las mujeres. Entonces, pero esas investigaciones no se están haciendo, que yo sepa. Hay un señor Egea en la norte que tiene algunos datos, el amigo de Angulo, ¿no? Y hacían algunas muestras de estudio genético de la población de la Guajira, por ejemplo, que son los últimos restos de Arahuac y probablemente también los chimilas, ¿no? Pero como es tan intenso el proceso de transculturación, entonces la genética tiene un campo de trabajo maravilloso y sobre todo para ver la parte biológica. Nosotros vemos la parte cultural. Ya, este mapa me parece decisivo, ya, este lo hizo el señor José Agustín Blanco Barros, ¿no? Sí, entonces es un mapa muy delicado, se demoró mucho en hacerlo y lo hizo con base a los documentos históricos que él encontró, ya, como ustedes ven, entonces, ese es la realidad cuando llegaron los españoles. Él pone una línea acá, ¿no? Una línea, ¿sí? Esta línea que está aquí, ¿no? Entonces, ahí, esta línea, entonces, y aquí está Sabana Larga. Y él siempre dijo, Sabana Larga, desde el punto de vista pluviométrico, es decir, por el régimen de lluvias, o sea, 1,5 metros al año. Yo creo que este año van a ser 2 metros, ¿no? Sabana Larga pertenece al sur de la provincia. Pero por eso Sabana Larga no tiene un poblamiento prehispánico, porque los indígenas no hicieron ninguna población importante en el sur del Atlántico. Los españoles tampoco. Solamente Campo Real de la Cruz, porque era Campo Real de la Cruz, se llama Real de la Cruz. Un real, un Campo Real, es un fuerte de avanzada, ¿no? O sea, es una instalación militar española para defenderse de las incursiones de los indios chimilas, ¿no? Del otro lado del río. Entonces, ese es el Campo Real de la Cruz, ¿no? Es lo único, pero esto no es un poblamiento. Los españoles pues estaban influenciados por los romanos y ellos se dieron cuenta de que el sur era inundable, encharcable. Por lo tanto, no fundaron ciudades allí. Lo que hicieron fue que se apoderaron de las encomiendas que están en el norte de Tierra Adentro. Por eso José Agustín Blanco estudió el norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla y estudió todos esos municipios. Y después hizo el libro del sur del Atlántico, pero ahí lo que estudia son los procesos de poblamiento espontáneo, no planeado, y que fue hecho sobre todo por la población mulata y mestiza que se formó allí y se consolidó en el siglo XVIII. Este es un dato importante, ¿no? Porque entonces la pregunta es qué hacer aquí en el sur, ¿no? ¿Qué hacer en el sur? El 10 se perdió la oportunidad de haber repoblado el norte de Tierra Adentro y el sur habérselo dejado solamente como lugares de trabajo, ¿no? Con gente que vive allá, pero haciendo los trabajos de todo tipo, y que la gente fuera a trabajar, ¿no? Cosa que ocurre aún hoy en día. El año pasado, hace 2 años, fui yo a
a La Peña, y a la laguna del Guájaro por el lado de acá, ¿no? Por el lado del Duaco, ¿sí? Y entonces, y, y llegué allá y hablé con gente, y hablé con una persona que en moto venía a trabajar como obrero de la construcción de Barranquilla. Me impresionó cuando llegué a Alemania, que yo, como era exiliado chileno, entonces yo necesitaba trabajar en vacaciones para pagar mi gasto. La sociedad alemana me daba una beca a mí, pero de pobre, pues. Yo tenía ya hijos, entonces necesitaba trabajar. Me llamó la atención. Y yo tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana para recorrer 60 kilómetros para ir a la fábrica Mercedes-Benz. 50, 30 kilómetros. Eso es totalmente normal. Una persona ande una hora en un bus o en un ferrocarril para ir a trabajar. Eso en Europa es cotidiano. Y en Estados Unidos más todavía, hasta 2 horas en las carreteras. Toda la gente tiene un automóvil. Entonces, yo digo, el sur del Atlántico, la gente debería ser al revés, debería vivir en el norte y con vías de comunicación para ir a los trabajos agrícolas, de industrias, pecerías, criaderos de aves, lo que sea, ¿no? O sea, hacer al revés, que la gente vive en el norte y entonces y va al sur a trabajar. Entonces, este mapa me parece importante, ¿no? Que está en la obra completa de Agustín. Y algunos aspectos, ¿no? Del sur del Atlántico, ¿ya? Este mapa me parece importante porque esto es, de alguna manera, era un antiguo brazo del río, ¿no? Y era aquí, era ondulado acá, ¿no? Después los gringos vinieron y lo hicieron derecho, ¿no? O sea, 1650, sí, lo menciono porque es el límite, una parte del límite del sur del Atlántico. Y en esta partecita aquí, no, lo bajo ya se ve, hay una partecita aquí donde está San Stanislao de Custa, ¿no? Esta es la zona. Culturalmente, yo creo que el sur, viene el sur del Atlántico, no Sabana Larga, ¿no? Sino que el sur del Atlántico está más relacionado con esta parte de Bolívar, sobre todo por la presencia africana, con todas sus tradiciones, ¿no? Que existen todavía allí, ¿no? Que es la patria del Río de Arroyo, entre otras cosas. Y algunas imágenes, ¿no? Esta es la desembocadura del Canal del Dique, que es límite sur del sur del Atlántico. Y aquí el juicio de José Agustín Blanco, ¿no? Que me parece importante como geógrafo, desde el punto de vista geomórfico, o sea, del relieve del terreno. El sur del Terradento consta de dos unidades generales. La occidental montañosa, o más exactamente serrana, ¿ya? Con algunas áreas de colinas o lomeríos. Y otra oriental o de llanura, la cual también presenta algunos sectores de colinas. ¿Sí? Es el sur del Atlántico. Cuando uno va al Guájaro y uno ve entonces la laguna del Guájaro, y como en Suiza, de fondo ve entonces la serranía del Caballo y esas cosas, toda la serranía Sellate. Y al otro lado ya aparece el actual departamento de Bolívar, ¿no? Ya. Entonces, me parece también bonito el sur. Como me tocó conocer a mí Austria y Suiza, sur también de Alemania, ¿no? El lago Constanza, todo eso. Entonces comparaba yo y decía, ¿cómo quisieran ellos tener 12 meses al año, de los cuales unos meses hace calor y en otros brisa, ¿no? Y lluvias también de vez en cuando, pero mucho más amable y hermoso, ¿no? O sea, el Guájaro podría ser más bonito que los lagos que tienen en Austria y en Suiza y en el sur de Múnich, ¿no? Del estado de Baviera, que se llama, ¿no? Ya. Y esto es también de José Agustín Blanco, donde él da cuenta, ya el observador, ya el 64, él tiene, sí, tiene 42 años, ¿no? 52 años. En tiempos anteriores al año 64, es decir, antes de que se efectuaran allí los trabajos hidrográficos y de adecuación de tierras por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, este sector meridional del territorio transicense presentaba una inextricable maraña de caños o canales naturales más o menos permanentes. Numerosas ciénagas de variada magnitud e importancia. Tales ciénagas estaban comunicadas o no con el río Magdalena o con el canal del Dique, ¿no? O sea, para mí no es una zona habitable. Hace 10 años yo pensé que iban a pensar por lo menos, pero ni siquiera se discutió. Y las personas que dirigían eso eran personas muy educadas. Yo ni siquiera quise insinuarle, porque quizás
y me hubieran tratado mal, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no aprovechan? Fíjense bien cuánto cuesta, ¿no? Hay pueblos abandonados, lugares maravillosos que escogieron los indígenas, y los indígenas siempre escogieron buenos lugares donde vivir, ¿no? No solo los indígenas, en Europa los lugares más bellos son los que descubrieron, los que hicieron los primeros monasterios. Monte Cassino, por ejemplo, San Benito, ¿no? Fuera benedictino, ¿no? Los que descubrieron la naturaleza bella y los lugares más hermosos para vivir fueron los religiosos que hicieron esas abadías y esos monasterios, ¿no? Que se cerraban ellos, se alejaban del mundo, después que cayó el Imperio Romano. Y San Benito fue el primero que hizo el Monte Cassino. Yo conocí uno en el sur de Alemania, son maravillosos los lugares. O sea, los lugares más bellos de Europa, si lo quieren conocer desde el punto de vista natural, tienen que hacer el mapa. Y hay tour para ver los grandes monasterios de Europa, de Francia, el nombre de la rosa, ¿no? Es en Avignon, en el sur de Francia, está la película, ¿no? ¿Tiene algún significado la palabra rotinet? Porque esa es lo que hace parte de la geografía del municipio de Perón, se llama de esa manera. Angulo no sabe, no supo, no me dijo nunca, ni tampoco José Agustín no me dijo ninguna. Probablemente debe haber sido algún terrateniente, alguna persona que compró unas tierras allí, alguna cosa así. No tengo conocimiento, ¿no? Ya, franciscanos y benedictinos. Ah, sí, también. Ya, entonces, y luego, este es un texto de 1748, en plena etapa borbónica, de la amenidad de los campos, plantas, o sea, una descripción de un paraíso. Ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer. País cercano a Cartagena que causa admiración ver las frondosidades con que adornan las varias plantas silvestres, árboles de 20 metros. Decía, José Agustín conocía bastante de árboles. Y él recorría siempre eso, iba a los arroyos y todas esas cosas, y se inspiraba, ¿no? Sí, entonces era como un paraíso. Yo creo que los indígenas tienen que haberlo considerado, sin ser ellos ecologistas, por supuesto, no tenían necesidad de serlo, porque para ellos la tierra es la Pachamama. Entonces, nadie, nadie le pega un mordisco, le pega un palo a la mamá. Entonces, la madre tierra, la Pachamama. De todos modos, pues, seguramente por eso no hicieron grandes cosas en el sur del Atlántico, ¿no? Y ahora, pues, luego aquel país está poblado de corpulentos y espesos árboles que son variados en sus especies, en particular respecto a los de Europa. Todos exceden en corpulencia, caobas, cedros, marías, bálsamos, los primeros que fabrican las canoas y champanas que se usan para la pesca y el tráfico del comercio por los esteros y ríos en todo lo que se extiende a la jurisdicción de este gobierno, ¿no? Pero tengo entendido entonces, si alguien me corrige, ¿no? O sea, los indios iban para allá y estaban de vez en cuando por época, yo creo que estaban en verano por allá, buscando madera, buscando comida, ¿no? Yo creo que debemos volver a eso. Barranquilla debiera ir al sur a sembrar comida y a buscar comida. ¿Sí? Y lugares turísticos también así, pero de tal manera que cuando el río venga, dejarlo venir, que se venga, pues si el río tiene ganas, si es parte de la vida, pues que se venga, buscamos los chécheres, hacemos parafitos y nos venimos para la parte norte, más allá de Sabana Larga. No, Sabana Larga ya no se inunda. ¿Ya? De Sabana Larga para el norte venimos hasta que pase la inundación y nos ahorramos tanto dinero. Ni me pregunten, ni sé, me quieren preguntar lo que costó la crisis de 2010. Y la construyeron todo de nuevo otra vez. Pero bueno, ese es otro asunto que no tiene que ver. Algunas imágenes del sur del Atlántico, ¿no? Que se inundó, ¿no? Campo de la Cruz, todo eso, Ratelón, Candelaria. El límite casi natural del sur del Atlántico, ¿no? Esto es eso, ya. Este es el paisaje, 6, 7 meses al año. ¿Qué vas a hacer ahí tú? Bueno, sembrar arroz, por ejemplo, que no es de acá, pero se adapta bien a esos humedales. Imagínese eso. Eso no puede ser. ¿Por qué no fuimos de allá? Sí, ya, miren eso.
Y esto de María Aguilera Vía, una respetable y distinguida señora que no conozco, da cuenta del el manejo inadecuado de agua servida, la disposición final de desechos sólidos y líquidos que son arrojados de los cauces del canal, han contribuido a la disminución del potencial pesquero y de muchas especies nativas de fauna silvestre. Subregión abundante en flora y fauna, pero la tala de bosques para convertirlo en áreas agrícolas y ganaderas. Eso es lo que pasó. En el siglo XVIII, esta zona fue la zona de los fraudes y de las trampas leguleyas, y los mestizos españoles y mestizos se apoderaron de tierra y consiguieron la mano de obra. Eso es lo más importante. La mano de obra estaba disponible, que era el mestizaje, que no tenía lugar en esa sociedad española. En Cartagena, ¿en qué iban a trabajar? Y esas cosas. Entonces, finalmente ellos, hubo una especie de correspondencia, ¿no? O sea, los mestizos más avanzados y españoles que estaban en Cartagena y en Santa Marta, buscaron allí tierras y se apoderaron de esas tierras, igual que ahora, igual que siempre, ¿no? En América Latina no pregunten por el origen de las propiedades territoriales, ¿quién se las dio? El rey de España, ¿no? Sí, pero hoy, dicho eso, suena raro, ¿no? Si la tierra es para el ser humano, ¿qué religión puede decir, mira, Dios le ha dado esta tierra a determinada familia? No, yo creo que no. En una etapa superior, si es que existe una etapa superior de la humanidad, si es que alcanzamos un nivel superior de convivencia, se van a reír de eso, de que alguien diga, mira, allá en el sur del Atlántico yo tengo tantos miles de hectáreas, ¿no? Como ocurre hoy. Estas tierras son mías, ¿no? Son mías. Eso va a sonar como si yo ahora dijera, mira, toda esa gente que está allá, esos africanos son míos. Si alguien dice eso hoy, la gente se ríe. En Estados Unidos vemos la rebelión de las negritudes, que dicen que queremos derechos civiles además, pero no, hace 150 años decían muchas personas en el sur, sobre todo en Estados Unidos, mira, toda esa gente que está allá son miles de esos esclavos, esos son míos. A ustedes les parece ridículo, a mí también. Así va a parecer de ridículo cuando alguien diga, mira, mi familia era dueña de tanto, mira, de eso, los cerros tal hasta tal cerro tal, que no se ve la vista de todas las tierras que hay, ahí están las escrituras. Los seres humanos yo creo que se van a reír. En un momento, si evolucionamos y sobrevivimos, van a ser así. Esta última idea de cómo la idea de propiedad de la tierra se va a convertir en algo que produce risa, como ahora nos produce risa la esclavitud, lo escribió Carlos Marx en 1882, el último tomo del Capital que no terminó. Cuando habla de la tierra, él dice eso. Dice, la tierra es de todos los seres humanos y nosotros debemos ser buenos padres con ella, como buenos bonis paris, ¿ya? Family, es una palabra latina, debemos entregar a las futuras generaciones mejoradas, no deterioradas, como lo estamos haciendo ahora nosotros, con la, ¿cómo se llama la señorita que la vi ayer en televisión? Una niñita de allá de Suecia. Tina Turner, no sé, un nombre que clama por que fue a las Naciones Unidas haciendo un discurso, clamando por la tierra, por favor, que no destruya más la tierra. Entonces, para ella ya está claro, ¿no? De que eso de que la tierra es de una familia o de un grupo de familias. No, hay una discusión ahora, no sé si usted, las noticias, busca las noticias de Chile, por ejemplo. Hubo una propuesta ecológica de salvaguardar la tierra y cuando hubiera una línea fronteriza, por ejemplo, como entre Chile y Bolivia, se iban a hacer trabajos conjuntos. O sea, para efectos de conservar la ecología, la casa, el eco, la naturaleza, por ejemplo, los llanos colombos venezolanos. Ahí tendría que Venezuela y Colombia trabajar juntos para hacer proyectos de ambas fronteras y la frontera entonces tiende a diluirse. ¿Ya? Eso también es una idea importante. Chile se retiró de esa cosa, ya no van a firmar, porque eso puede tener connotación con Bolivia, qué cosa tan ridícula. La tierra se está quemando, se está incendiando y hay que salvar los humedales y sobre todo las aguas puras que nacen de la cordillera de los Andes que separa Bolivia de Chile.
y los chilenos, el gobierno chileno no quiere firmar ahora. Greta Thunberg, ¿no? Eso está bien. Entonces, sí. Entonces, eso, los mapas nuevamente. Ah, bueno. Y esos son los Borbones, ¿no? Con esto termino, ¿no? Este es el último Austria, ¿ya? Carlos II, rey de España, ¿ya? Carlos II, rey de España, porque Carlos I de España es Carlos V de Alemania. Nosotros le decimos Carlos V, ¿no? Pero es Carlos I de España. Este es el otro Carlos, descendiente de Carlos V, de los Austrias. La cara que tiene ya como que hubo una degeneración, ¿no? Se mezclaron fueron endogámicos, los Austrias no, ahí fallaron, y llegaron entonces, llegó este gran señorazo, el propio Borbón, ¿no? Felipe V, ¿no? En 1700, 1743, durante 40 años fue el dueño y señor del Imperio Español, y él impuso todas las cosas, hizo cosas buenas, acabó con la encomienda, que ya se había acabado por la transculturación racial y cultural de la biología y de la cultura. Y hasta cuando se tienen a unos tipos allá que no hacen nada, que hagan oficio, en Cartagena, en Santa Marta, ¿no? Que no tengan indios que le tributen maíz y esas cosas, nada. Lo poco que pueden tributar los indígenas se la entregan a las cajas reales directamente. Eso no, a propósito de Tubará, lo publica muy bien José Agustín Blanco Barro, ¿no? Y ahí está Tubará, la encomienda mayor de Tierra Adentro, ¿no? La acabó Felipe V, ¿no? Ahí está. Ahí está Felipe, Felipe V, sí, claro. Felipe II es el hijo de Carlos V. Y aquí está la cédula real, ¿no? De Felipe V de 1723, ¿no? Cuando dice, ya córtenla con eso, ¿no? O sea, los Borbones son modernizantes, ¿no? Son racionalistas franceses. Territorios, cosas, ¿no? Este es el acta, pues, me la dio, o sea, está publicada por José Agustín, ¿no? Ya, entonces, sin permitir se le haga vejación alguna, dándome cuenta de que la providencia que aplicase a este fin, ordena a él acabar con las encomiendas. Como dice José Agustín, ya en 1723 ya no existía la encomienda, ¿no? Y luego Tubará evoluciona como, después de la independencia, como un municipio republicano, pero ya se había acabado como encomienda. De todas maneras, la composición racial de Tubará sigue siendo fuertemente indígena, ¿ya? Lo mismo que, sí, Tubará. Pero no, sí, Baranoa, ¿no? Los indios de Baranoa, los borbones se los llevaron a Galapa. Y Baranoa metieron todo lo que no cabía en las otras partes. Salvo Polo Nuevo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, creo que no, sí, creo que sí. Ah, sí, eso, por el sacerdote Luis Beltrán. Ya, vamos a hacer un poco de cronología, ¿no? Ah, un mapa de Europa, papá. Más o menos los conflictos que tienen ellos en ese momento. Y las fechas, ¿no? 17 y 17 se quedó el virreinato en Nueva Granada, con Ecuador y Venezuela. Y la persona que no es pariente mía, Jorge Villalonga, fue nombrado virrey, pero salió corrupto y no pudo operar, no funcionó. Luego Antonio Manso y Maldonado, siempre había una autoridad, ¿no? El Estado español borbónico nunca dejó las cosas en el aire, ningún Estado se suicida. Y el 39 sí ya llega Sebastián de Nava, ya ustedes lo conocen, pues, es el gran señor. Creó 19 municipios que todavía existen. Los otros 4 del partido 23 fueron creados posteriormente, ¿no? Este Sebastián de Nava, un tipo borbónico, pero de tomo y lomo, ¿no? Ah, bueno. No, eso no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno, ahí está Santa Ana de Baranoa. Sí, ¿no? Parece que donde hay más transculturación racial, o no, perdón, el cruce de razas y mezcla, es la más grande. Yo creo que la más intensa porque fue promovida precisamente por los españoles. Llevaron allí todo lo que no era ni indígena, todo lo que no era indígena lo llevaron para allá. Y los indígenas los obligaron llorando a que se fueran a Caracas. Santa Ana de Baranoa. Los indígenas de Baranoa, escribe José Agustín, con esto me despido. El número 39, que bien puede 200 personas
trasladaron definitivamente a Galapa, dejando el pueblo de Baranoa, donde sus antepasados habían morado desde tiempos prehistóricos, quizás desde 1000 años antes de Cristo, como los de Tubará o los de Malam. En Galapa reiniciaron su vida y ocuparon las casas de los libres que allí estaban agregados, y que tuvieron a su vez que irse a vivir a Barranquilla. El número de estos no lo sabemos. Santa Ana de Baranoa, ahí están los datos de Santa Ana de Baranoa. Bueno, Uciacurí también es sur, ¿no? Sabana Larga es sur, y Uciacurí también. Lurruaco, de todas maneras, qué bello Lurruaco, ¿no? Siempre que voy para allá, me acuerdo cuando visitaba yo los lagos de Suiza, y los de Chile, ni hablar, que no los conozco. Creo que son los más bellos del planeta. Y Santa Lucía. La Universidad del Norte tiene un proyecto ahora ya educativo y cultural, también de planificación. Ya, eso sería entonces. Apreciados amigos, admirado por la paciencia de ustedes que me escuchan en vivo y en directo, o después en diferido, las personas que me ven después, en este maravilloso proyecto que espero que continúe, ¿ya? Para el próximo semestre nos podamos ver nuevamente allá en el edificio de la antigua aduana. Soy puntual yo, como los suizos. Ya es mediodía, faltan 30 segundos. Entonces, Juan Pablo Mestres, nuestro director del Archivo Histórico del Atlántico y gestor de esta iniciativa de la Cátedra Atlántico Barranquilla, les doy las buenas tardes. Los agradecimientos por la paciencia. Y un saludo muy especial a gracias por la información. Voy a anotarla. ¿Ya? Listo, Jorge. Gracias. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, y les contamos a nuestros amigos de la Cátedra Atlántico Barranquilla que en las siguientes 5 sesiones del mes de octubre, pues vamos a tratar diversos aspectos sobre la vida aquí en los territorios de lo que actualmente es el Departamento del Atlántico, precisamente en el siglo XVIII. Así que de eso es de lo que vamos a conversar, aspectos políticos, aspectos sociales, de la vida en el territorio que actualmente es Atlántico durante el siglo XVIII. De eso trae la cátedra para el mes de octubre. Jorge, muchísimas gracias por tus conocimientos y por acompañarnos nuevamente en la mañana de hoy. Hasta luego a todos. Era Jorge Villalondonoso, coordinador de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Los invitamos a que se conecten el día de mañana a las 11 de la mañana, donde vamos a conversar junto al equipo de Flashing Design acerca de una de las colecciones hemerográficas que custodiamos en el archivo histórico correspondiente a la revista Barranquilla Gráfica. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien les agradece su conexión en la mañana de hoy y les desea un feliz resto de día. Muchísimas gracias.